Bueno, amén. Como decíamos, nuestro tema del día de hoy es perdí a mi hijo, porque ¿cuántas de nosotros hemos perdido un bebé en gestación? Se dice, alguna vez cuando yo perdí mi bebé, aprendí que 1 de cada 10 mujeres, pues nuestro hijo se va al cielo antes de nacer. Pero bueno, empezamos con la palabra de hoy. ¿Quieres Bueno, empezar? no la tengo a mano, pero si quieres la buscamos, pero quería, y viene acorde con el título del programa de hoy, Perdí a mi hijo, pero yo siempre he dicho esto y hemos dicho y hemos compartido. Aparte de eso, saludamos a todo el territorio nacional de habla hispana en Estados Unidos, porque ahora el programa también se oye en otras partes del mundo, Florida, Illinois, New Jersey y otras más, que no me acuerdo ahorita, pero entonces un saludo y muy buenas tardes. Con frío yo sé que en algunas regiones aún todavía tiene, aquí ya baja un poquito el frío, pero sobre todo buscamos el calor del Espíritu Santo y la compañía de María, que ella también nos calienta como mamita linda que es. Y esa pérdida, a veces, porque todos hemos perdido sino un hijo o un sobrino, pero el evangelio de hoy es uno de los evangelios más largos que propone la liturgia, que tiene 20 versículos. Y voy a parafrasearla porque buscarla y ponérsela a proclamar. Y es larga. Es larga de Marcos 3. Entonces es cuando el Señor habla sobre la cizaña, sobre la semilla y el sembrador. Empieza el versículo diciendo que había una multitud de gente que lo seguía y él subió a la barca y se puso a enseñarle. Así textualmente dice. La barca es la iglesia. Por eso siempre tenemos que respetar, primer paso. Primero tenemos que respetar nuestra amada iglesia, la jerarquía de la iglesia, los líderes de la iglesia, y así no estemos de acuerdo. Especialmente el sucesor de San Pedro, que hoy día hay mucho juicio y poca oración. Entonces, cuando vamos entendiendo eso, ¿verdad? Que la barca es la iglesia, la vamos amando y no buscamos destruirla por nuestras propias opiniones y nuestros tonos subidos por nuestras carencias y nuestras heridas. Y queda hoy bien claro con este evangelio. Yo, por supuesto, lo había escuchado otras veces, pero cuando meditaba con él, por la gracia de Dios, medito todos los días con el evangelio y luego lo medito en español y luego voy a la misa en inglés, así que tengo la oportunidad de escucharlo en los dos idiomas. El Señor inclusive dice, si no entienden esta parábola, o sea, como diciendo, si no entienden esta parábola, que es la del sembrador, pues no podrán entrar en el reino de Dios. El sembrador es Dios y Él va poniendo los diferentes estilos de almas o diferentes partes donde cae la semilla. Y habla del que está en la vía del camino y rapidito se la come los pájaros. Y no hay fruto. Y no hay fruto porque, ¿y cuál sería, María Elena? Y después lo vamos a enlazar con el nombre del programa y con lo que tú nos vas a compartir. Esa semilla que está al borde del camino. ¿Por qué tú crees que alguien que se acerca o que alguien le habla de Dios se queda esa palabra al borde del camino? ¿Por qué será? Porque a veces nos falta lo que sería, por ejemplo, el agua para que haga raíz, para que se alimente. Y esa agua, ¿qué puede ser? El amor. Puede ser una palabra hueca. Miren que no nos pusimos de acuerdo con las preguntas y las respuestas, pero el Espíritu Santo está aquí. Gloria a Dios por eso. Exactamente así es. Luego dice la parábola continúa y dice, la otra semilla cayó en tierra pedregosa. ¿Cómo sería esa tierra pedregosa? Ay, pues yo me imagino cuando estamos amargaditos, no puede echar raíz. Cuando tenemos esas heridas que no han sanado, pues no puede haber raíz. Las heridas más bien vienen con la tercera cuando dice cayó entre espinos. Yo diría que también es válido lo que tú acabas de decir, que la que cayó en la Bueno, es que yo ya me voy, a lo mejor es más allá de las heridas, es cuando ya me amargué por las heridas que tengo, la dureza de mi corazón. Y se hace un cimiento fuerte, una capa dura que el Espíritu Santo no puede penetrar. Me vas a permitir que haga una interrupción de algo que estuve pensando y comenté la vez pasada, que si nosotros, porque incluso ahorita que vamos a hablar de estos criaturitas tan pequeñas, inocentes, indefensas que están en el vientre materno, son templo del Espíritu Santo y todo ser humano somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, yo la vez pasada creo que puse el ejemplo, y lo que vemos así como muy grande es el océano, pero es poco. Si pusiéramos el universo viene siendo poco, pero imagínate que se hace un diamante. Y ese es nuestro Señor. Y entonces ese diamante
vamos a decir que un pedacito pequeñito pues queda en el vientre, que es así chiquitito, pero va creciendo y va creciendo el diamante. Entonces cuando el bebé nace es como si fuera un diamante completo. O sea, su cuerpo en vez de verlo con pielecita, es un diamante. Pero ¿qué va pasando? Cuando nosotros vamos creciendo y empiezan las heridas, pues empezamos a ponerle capas a ese diamante. Y empezamos con nuestras miserias a pecar, pues entonces viene siendo como el carbón, queda escondido ese tesoro. Pero así el hombre más pecador del universo fue hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con nuestro amor? Pues acuérdense que cuando hay una piedra y cae una gotita de agua y otra, eso lo hemos visto, que se hace un hueco por la perseverancia. Entonces podemos nosotros con nuestro amor a esas almas que están amargadas, que están con un corazón de piedra, ponle nombre y apellido. Vamos a hablar con los mexicanos, tanto odio que hay a esa cabecita de algodón, que no voy a decir quién es. En Venezuela podríamos hablar de la persona inmadura. Bueno, entonces si tú lo empiezas a amar desde distancia, a orar por él, se va a hacer algún día ese huequito y entonces va a empezar a salir un poquito de luz. Es más, por más malo que sea cualquier ser humano, sigue conservando rasgos de la imagen de Dios. Porque, por ejemplo, un narcotraficante que es muy exitoso, pues Dios le dio esa gracia de saber organizar los negocios, de atraer almas, pero estaba hecho para que las atrajera hacia él, no hacia el mal. Exacto. Entonces están desviados, están con las gracias, pero desviadas. Entonces yo te invito a que ese ser humano al que más detestes, te imagines que en vez de cuerpo de pielecita está su alma, que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y que con tu amor puedes ir haciendo ese huequito para que vaya saliendo todo ese, ¿cómo se llama lo que tiene encima los diamantes? El carbón. El carbón. Pero bueno, ya sigamos con las... No, pero es que viene como anillo al dedo porque estábamos hablando cuando cae en las piedras. Y se va sedimentando, ese dolor se va haciendo como un sedimento duro que no permite que esa semilla, que es la buena noticia del reino de Dios, entre dentro de nosotros. Luego dice, y la semilla cayó entre espinos. Ahí vienen directamente las heridas. Y es muy triste es muy triste, pero nosotros confiamos en Dios y oramos por todas esas personas que por sus heridas hacen videos, tienen canales de YouTube y se dedican sistemáticamente a descalificar, le hace el Papa, le hace a quien no están ellos totalmente de acuerdo. Y yo algunas veces pienso, no creo que sea mal pensada, pero sí, yo soy un poco mal pensada, que así obtienen más seguidores. Pero algunos de ellos seguramente ese es su motivación. Pero nosotros estamos buscando almas a Jesús, no seguidores. Y esa alma incluye a cabecita de algodón. Bueno, imagínate que cuando tú hablabas de eso, resulta que en estos días estábamos compartiendo el cumpleaños, voy a hacer un paréntesis, en el cumpleaños del esposo de mi hija mayor, y por supuesto éramos casi todos venezolanos, o todos venezolanos, a excepción de mi otro yerno que es de Polonia. Y entonces dice así, porque esto está hecho de plátano, el plátano, y nosotros le decimos maduro, cuando ya ese fruto está maduro. Y dice otra, no, pero yo no le digo ahora el plátano maduro. Y yo me la quedo viendo y le digo, ¿por qué? Por no recordar el nombre. No, a mí no me va a condicionar eso para no decir la palabra maduro. Al principio, cuando todavía yo vivía en Venezuela, nadie se quería vestir de rojo, porque entonces el extinto Chávez decía que iba a poner todo el país rojito. Y entonces todo él se vestía de rojo. Y yo decía, a mí me encanta el rojo, yo por eso no me lo voy a dejar de poner. Lo importante es que nosotros sepamos de dónde estamos, dónde cayó la semilla y hacia dónde vamos, porque eso nos hace libres. Y después que ha caído en la vereda, en las piedras, ¿cómo se llama? En las espinas. Entonces, a lo mejor se me está pasando una, pero vamos a saltarla. Cayó en tierra fértil. Y entonces él dice, ahí sí da frutos, crece el árbol y da frutos para el reino de Dios. ¿Por qué unimos esto, que es el evangelio que se está proclamando en todas las iglesias católicas del mundo, con el tema que traemos? Porque cuando nosotros tenemos el fruto de la palabra de Dios, y él dice, inclusive ayer dijo en el evangelio de ayer, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios. Y la hacen vida. Exacto, y la ponen en práctica. Cuando nosotros nos hemos preñado, embarazado, llenado de la palabra de Dios, respetamos la vida desde el primer instante. Todo este problema que hay y toda esta violencia desde el vientre, que es tan abominable para Dios porque es un Dios de vida, viene por el desconocimiento de la palabra de Dios.
Hoy en la misa me decía un alma muy linda y que ha luchado por sus hijos. Y ella me decía que su hijo le preguntó que por qué era tan feo el adulterio. Y ella le empezó a explicar, como dirían los mexicanos, con peras y manzanas. Bueno, si tu papá porque se va de viaje, que su papá viaja y yo vengo y otra persona, ¿cómo lo vas a tomar tú? Ya eso no está bien. Y no estoy siendo fiel. Ella le fue explicando claramente. Entonces yo le dije a ella después, qué lindo, porque así ya él, y él le dijo, entonces tú lo, no, él le contestó, el joven, ya joven, entonces yo también lo haría. Y ella le dijo, exactamente. Y tu hijo, tus hijos también lo harían. Entonces, ¿cómo se va haciendo esa sociedad? Mientras que cuando estamos viviendo de esta forma, y yo le dije, hija, qué cosa tan linda. Eso es enseñarle el evangelio sin decirle en el evangelio tal, en el versículo tal, porque el joven no va a querer escuchar eso, pero con la práctica, con el estilo de vida que es el cristianismo, porque un estilo de vida es mucho más que una religión. Entonces nosotros vamos respetando la vida, vuelvo a repetir, desde el vientre. Y que además, y ahora sí, María Elena, que nos vaya, y después yo voy poniendo un poquito de la palabra, además trae consecuencias, inclusive con la salud, no solamente mental, sino física. A ver, hija, sigue tú adelante. Bueno, yo me puse a investigar ayer cifras que, bueno, hace mucho tiempo se habla de 50 millones de abortos anuales, pero han aumentado. Y dolorosamente en varios sitios me encontré 73 millones de pequeños seres humanos inocentes, indefensos, que son desaparecidos dentro del vientre de su propia mamita. Decía, pero bueno, no son desaparecidos, son matados. Al pan y al vino vino. Descuartizados. Exacto. Se han deshecho de ellos. Me gustó ese término, lo escuché hace como una semana y lo quiero empezar a usar. Se han deshecho de su vida. Entonces yo decía, bueno, quiero comparar con algún país para más o menos darnos una idea. Y bueno, lo que encontré más cercano, que bueno, no es un país sino un continente, Australia tiene 25 millones de seres humanos viviendo en el país. Entonces, como matar cada año 3 veces, es decir, cada 4 meses, la población de Australia. Es decir, la Tercera Guerra Mundial empezó hace mucho tiempo, solo que no nos preocupa porque creemos que no nos llega a nosotros, pero sí nos llegan las consecuencias. Sí nos llegan las consecuencias y a veces llevamos al poder a las personas que están trabajando confundidas por el enemigo, guiadas por él, esa serpiente antigua, a todo eso. ¿Por qué? Porque me preocupo por mí, pero no por esas criaturas que están muriendo hoy día. Y bueno, algunas de los pretextos que hay hoy día, tal vez la violación es el más fuerte y donde hasta un fuerte católico dice, no, pues ahí sí no sabría decir. Bueno, cuando hemos visto que se ha ejecutado pues una de las víctimas, porque parte de la víctima de este crimen es esa criatura, que bueno, aún a pesar de la forma en la que fue concebida, fue deseado por Dios, fue amado por Dios. Y lo que la mujer necesita es ayudarle a sanar, porque si ella se le orilla a que termine deshaciéndose de su hijo, va a quedar más afectada que por la violación. Es más fácil sanar la violación, porque una cosa es me agredieron y otra cosa es lo que yo hice. Quiero hacer un paréntesis y con el permiso de ella y sin el permiso de ella también. Ella fue víctima de violación y aquí está hablando de parte del amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo más doloroso? Ella lo está diciendo con toda propiedad. Es mucho más, esa no es la excusa para quitarle la vida a un ser humano, porque es un ser humano. Porque de esa violación, pudiéramos decir, es de las cenizas. Sale el Señor y hace un águila que se remonta a las alturas hacia el monte de la santidad. He aquí una mujer. Yo no me voy a cansar de decirlo y ella a veces se pone así como con pena de que yo lo diga. Y yo le dije un día, mira, que es que no se trata de que yo estoy hablando de María Elena, estoy hablando del poder de Dios sobre un alma que fue abusada. ¿Ya? Y con un alma muy perversa, ¿no? Fueron exactamente. ¿Y qué tipo de violación fue? De la forma más cruenta y que ni siquiera es a veces tocar todos los pormenores. No se puede platicar así. Porque es demasiado, porque hay gente que ha sido violada por un hombre que llegó borracho o por alguien que tal o de un esto, aquello, pero fue sistemáticamente y de una forma bien abominable, con una abominación demoníaca. Desde los 3 años. Desde los 3 años. Ahora bien, el Señor, ella le debe, su alma sabe que le debe al Señor
defender a esas criaturas que están en el vientre, que no tienen quien las defienda. ¿Por qué? Porque ella, como el enemigo no pudo matarla desde el vientre, la mató, la intentó matar a los 3 años. Y con una muerte todavía más dolorosa, porque el bebé es doloroso, será abortado indudablemente, pero inmediatamente recibe la recompensa de un mártir. Eso es lo que yo digo. No sé qué dice la iglesia, creo que sí, que está de acuerdo con lo que yo te digo. va trabajando un poco. Ahora bien, una niña de 3 años que le Hasta robe calor la... me dio. Perdón. Hasta calor me dio, sigue. Que le robe la inocencia. Dios, pudiéramos decir, pero Dios, ¿por qué lo permitió? Porque Él respeta el libre albedrío, pero la ha resarcido. Y si algo, y tengo que volverlo a decir porque se lo debo a Dios, podemos imitarla a ella, es que ella... A lo de Dios en mí. bueno, imitarte a ti en lo de Dios, que ella en lo que yo jamás... poquito he podido reflejar de él. Jamás ha dejado los sacramentos. Es una prueba viviente del amor de Dios y de la fuerza de los sacramentos. Ahí por un lado está el nefasto poder de las tinieblas que embulula a mucha gente, engaña y echa así como hoy todo el mundo. Normalmente esos depredadores tienen una cara de ángel, así es el demonio, ¿no? Y engaña hasta a los papás. Pero Dios hace cosas maravillosas. Por lo tanto, si es producto de una violación, tiene que nacer. Porque es como si le hubieran dicho a ella, bueno, ya tú no sirves para nada, mejor es que te mueras. Aquí y bueno, está. dirás que es una locura. En medio de la violación, Dios me protegió de muchas cosas. Pero bueno, ahorita no es el tema. Pero Dios... Pero sí tenía que ver, porque el niño inocente en el vientre de su madre es violado de la vida y la niña de 3 años fue violada de su inocencia. Y la ideología de género es una violación Sí, a la señor. inocencia, es un abuso sexual. Mira, aquí encontré las cifras. Fíjate, la Segunda Guerra Mundial, las víctimas fueron 45 millones. O sea, casi se duplican con los abortos anuales, porque son 73. La Primera Guerra Mundial fueron 31 millones. Y yo creo que a todos nos deja peor, no sé si peor que la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, el Holocausto nazi. El Holocausto nazi fueron 11 millones. Es decir, cada año mueren 7 veces. 7 veces. 7 veces los muertos que murieron en el Holocausto nazi. Y no, ya en el programa pasado hablamos un poquito de las formas que no son, pues son bastante dolorosas. Pero este tema lo tenemos para tú que nos escuchas o conoces a alguien que por sus heridas, por su falta de capacidad, cayó en las garras del infernal enemigo que fue vencido en la cruz y al cual reprendemos. Cayó en esto para que sane, porque nuestro objetivo no es señalarla, nuestro objetivo es ayudarla a salir de esa herida, perdonarse como si yo ayer robé un banco y pues me tengo que perdonar a mí misma, pedir perdón, devolver el dinero que robé. Pero bueno, estábamos en el tema de la violación. Quería encontrar, no sé, no la tengo ahorita a la mano, pero yo quisiera que buscaras en las redes a Valerie Gatto, con doble T. Es una joven guapísima, una modelo. Ella es producto de violación. Y entonces, si tú vieras que ese bebecito, esa bebecita va a tener esa belleza, a lo mejor ahí dices, no, y fíjate, ¿dónde le estoy dando valor? Por su físico. Ahora, otro de los pretextos... Déjame decirte que el cantante este italiano que es ciego, también cuenta su historia de que su mamá quería, no sé si era su mamá o alguien insistía deshacerse de él. Deshacerse de él. Y es ciego, sí, pero eso no ha impedido que su voz, que Dios lo dotó de aquella belleza. ¿Cómo es que se llama él? No me acuerdo, pero es bellísimo. Sí, como tengo su carita, pero ahorita se me fue. Okay. Bueno, otro de los pretextos es porque hacen un estudio y ven que viene especial el niño. He visto muchísimas veces que se equivocan y nacen perfectamente sanos. Señor. Voy a dar un par de ejemplos. Una vez le sugirieron a una mamá porque esa criatura venía con 4 piernas y 4 bracitos. Pues son un par de sacerdotes. Es que eran 2. Bueno, y así podríamos hablar muchísimos. ¿Qué pasa? Hay veces que sí nacen así, pero hay veces se mueren en el vientre porque la naturaleza sabe, y hay veces nacen y tienen un periodo de vida muy corto. Qué diferente es yo asumir el papel de Dios y decir, ahorita te mueres porque tú no vales o porque vas a sufrir, pero dime cuántos de los que humanamente diríamos, uy, cuán felices son estos artistas, estas personas tan poderosas, se han terminado suicidando, porque la felicidad no depende, ¿sí?, de que yo tenga las mismas capacidades que tienen los demás.
Y esto, Después de mi experiencia con el Señor, yo siempre digo que la santidad de cada quien, no más que la sabe Dios, pero la experiencia, como diría mi madre, lo bailado nadie me lo quita. Y tengo más de 36 años caminando con el dulce Señor. He comprendido y estoy luchando que la verdadera paz, la verdadera felicidad, la verdadera alegría, la verdadera salud mental, espiritual y algunas veces física, nada más se encuentra con Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Cuando cada uno de nosotros, los que van a ver el programa, los que están escuchando el programa, se hace o trata, lucha de hacerse uno con Jesús, todos esos grandes números de aborto van a bajar. bueno, te tengo una buena noticia. En Estados Unidos se ha reducido, cuando menos ahorita, un 8%. ¿Por qué? Gracias, Como ustedes Señor. sabrán, hubo un proyecto de ley que gracias pues a una persona que estuvo en el poder y hubo cambio de jueces y los jueces fueron pro vidas, dejó de ser un derecho nacional para hacer algo de cada estado. Entonces cada estado ha podido ir regulando. Entonces hay estados como Texas, donde pues ya se ha ido casi a cero. Hay otros estados que siguen luchando para que se permita los 9 meses y una vez nacidos, pero también hay buenas noticias. Y México está a punto de elegir su propia medicina, porque si llega al poder Tengan estas cuidado, México. personas que están cegadas y guiadas por la serpiente antigua, ponle el disfraz que quieras de que yo sí soy buena, yo sí voy a quitar todo esto, pero se te olvida que aplaude cada que se despenaliza el aborto en algún estado, se te olvida que dice cambio de género a los niños, se te olvida que le preguntan, ¿parece de izquierda? Y dice, no, soy de izquierda, aunque no es la que evidentemente es de izquierda, y también quiere despenalizar todo tipo de drogas. Pero bueno, seguimos con el tema de los niños fíjate, especiales. Marinera, y perdona que te interrumpa, que yo como venezolana tengo que decir lo siguiente, porque eso fue lo que pasó en mi país. Estábamos cansados de esos gobiernos de coalición, del verde y el blanco, Acción Democrática, ECOPEI. Estábamos cansados. Pero el centro de la gran mayoría de los venezolanos no era Jesús. Entonces vino un hombre que habló y tenía buena elocuencia, como acaba de decir María Elena, tenía muchos talentos, tenía talento de líder. Que Dios le había dado, pero Que Dios le había dado, para el pero bien. lo utilizó por sus heridas y su rechazo, dice que nunca fue amado por su madre, para el mal. Pero cuando aquel hombre hablaba, yo como tenía siempre ya un poquito de Espíritu Santo, o mucho Espíritu Santo, yo decía, no me convence, él está diciendo lo que conviene. Pero Lo que quieren oír. las primeras elecciones, queridos mexicanos, la ganó, no hizo trampa, la ganó y por una cantidad arrolladora. Y lo primero que hizo, voy a cambiar la constitución, tenía todos los poderes. Gracias a Dios en México no ha podido. El de México no ha podido, pero ustedes todavía tienen la oportunidad de orar, queridos mexicanos. Doblen rodillas, clamen al Espíritu Santo, que se haga la voluntad de Dios y Dios va a responder. No busquen en otro candidato tampoco el Mesías, porque eso es una abominación. El Mesías solamente es el Cristo, es Jesús, más nadie. Y hay que orar por ellos porque sus almas... Exacto, y orar también por los que están allí. Bueno, y de allí, entonces van a hacer leyes conforme al pensamiento de Dios, ¿verdad? Sí. Sigue, mi amor. Bueno, otro de los pretextos más fuertes es, la vida del bebé o de la mamá. Tal vez nunca eliminando la vida del hijo, la mamá... Ya va, que me está diciendo una que no sé, que ha sido de seguidora de nosotros, Andrea Bocelli. Gracias, mi querida Pilar. Gracias, mi amor. Sí. Bueno, eliminar a un ser humano no cura, no es la medicina para nadie. ¿Qué es lo que pasa? Voy a decir una de las cosas que podría pasar y que muchas veces esto puede ser producto de una ligadura de trompas, que el bebé no baja al útero, porque todos somos concebidos, nuestra vida inicia en la trompa de falopio, y entonces es un embarazo ectópico puede terminar en que explote la trompa y mueren mamá y bebé. Entonces lo que un médico debe hacer es cortar la trompa para que esto no suceda, salvando la vida de la madre. Y pues como consecuencia es un aborto indirecto, pues el bebé no va a poder sobrevivir, pero de todas maneras no iba a sobrevivir en la trompa. Digo, sí han habido casos muy raros que los podemos ver buscando en internet, que el bebé se sale y está los 9 meses fuera del útero. Y se salva. Sobreviven, sí. Cuando Dios decide algo. Exactamente. Ahora, otro de las, vamos a irnos así, tal vez las 4, pues bueno, es que la mujer es la más afectada, porque vamos a decir, al consultorio entran 2 pacientes, mamá e hijo.
Entonces, la mitad de los pacientes son mujeres, es la mamá. Pero de esa otra mitad, vamos a decir que la mitad son bebés niñas y la mitad son bebés niños. Y esa otra mitad salen muertos. Ujú. Entonces, si la mujer que aborta sale afectada y el 25% más de las que pues eran niñas y fueron desechadas sus vidas, pues salen sin vida, el 75% de los pacientes salen muy afectados. Exactamente. Entonces, no es una ayuda para la mujer, porque ayudarla es buscar cuáles son sus necesidades para ayudar a la mamá y al bebé. ¿Qué es lo que se hace en los centros Provida? Que no tengo trabajo, que no puedo pagar el médico, que el papá huyó, que lo quiero dar en adopción. Hay que solucionar soluciones con amor. Que por cierto, aquí una de las instituciones católicas es Loving Choice. Pueden buscarla por ahí. Pero fíjate que tú acabas de decir buscar soluciones y tratarlas con amor, no hacer juicio. Ay, pero es que esta niña ahora sí viene asustadita, pero yo no sé, pero bueno, tú no tuviste hormonas cuando estaba joven y a lo mejor hubo un momento y qué sé yo, si nadie le enseñó cómo que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿quién soy yo para juzgar? Además, ellos están viviendo una vida totalmente diferente, una cultura totalmente diferente Amén. a la que vivimos tú y yo. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues bueno, las mujeres siguen muriendo, quedando en estado vegetal, estériles, con cáncer, con perforación en su matriz, en sus intestinos. A nivel psicológico, que sufren depresión, vergüenza, ira, especialmente la fecha de aniversario en que murió el bebé, en que iban a nacer, en que se dieron cuenta que estaban embarazadas. Cuando ven niños de la edad que tendría su criatura, pues se revive. A veces terminan maltratando, sobreprotegiendo a sus hijos. Muchas de ellas terminan con anorexia, bulimia, la relación terminan prostituyéndose, sintiendo atracción al mismo sexo, consumiendo alcohol, drogas y tristemente suicidándose también. A nivel económico, pues es bastante lucrativo. Fíjate una cosa, hija, que a mí a veces, cuando tengo tiempo, veo las series médicas, a mí me gustan, me llaman la atención. Y había una que ella era médico ya, pero sin embargo ella empezó a sentir, y el libreto venía de Hollywood, porque es una serie americana. Entonces ella empezó a sentirse raro y ya se iba a casar hasta que ella siente la necesidad de decirle a su novio, es que yo cuando comencé la carrera de medicina, quedé embarazada. Y por supuesto no podía seguir la carrera si tenía con el embarazo y me hice un aborto. Y ahí está reflejando, vaya, ahora Marilena lo está diciendo desde el punto de vista científico que se da la tarea de averiguar, pero ella sentía cosas extrañas. Yo me imagino que esos libretos también lo hacen acorde con el conocimiento médico, deben tener asesoría de médico. Ella se sentía rara porque sabía todo su ser que había tenido un bebé y que no nació, ¿ya? Y era médico, y fíjense que al final, ya cuando se va a casar, ya era médico y se va a casar con otro médico. Ella tiene esa disyuntiva porque en el inicio, pero toda la vida le persiguió esa sombra. La culpa. Ahora lo que pasa es que esa, ni como actriz, ni dentro del papel, ni fuera, no cree en los sacramentos, porque si tú hoy te hiciste, o ayer te hiciste un aborto, y vas a buscar la confesión, vas a buscar la ducha espiritual, el Señor te va a perdonar. Y todas esas cosas van a cesar. Y lo que tienes que hacer es entonces a trabajar por Provida. Ahora, esas mujeres que pasan por esta dolorosísima experiencia, hay dos caminos, ¿sí? Uno es, como dices tú, llegó al perdón y muchísimas terminan siendo providas. Otras que no quieren reconocer terminan con los pañuelos verdes, tratando de llevar a otras a eliminar la vida de sus hijos. Sí, señor. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer, es como el adicto que quiere que hayan más adictos para no sentir que está haciendo algo mal. De hecho, alguna vez, cuando hay conferencias de prensa y demás, ponen un sacerdote o un provide y lleno el panel de pura gente verde, ¿verdad? Y entonces estaba una de las líderes en México y dice, no, yo eso no me acuerdo, no es cierto, no es posaborto, no sé qué. Entonces le pregunta este líder provida, voy a omitir los nombres de ambos, y le dice, ¿y cuántos años tendría tu hijo? Y le contesta 15. ¿No que no llevaban la cuenta? Dice que en ese momento se le descuadró la cara porque le puso así como un espejo a su síndrome posaborto y nunca más volvió a ir a un panel donde estuviera él
Confío en Dios en que haya caído en cuenta, le haya pedido perdón a Dios y en vez de ponerse el pañuelo verde se ponga el Todavía no. azul. Sigamos orando por ella porque todavía no. Bueno, Bueno, pero va a llegar. con esos bebecitos ya hemos visto que se utilizan para experimentos científicos, trasplantes de órganos sin anestesia. Acuérdense que David Delane, que creo que es aquí en Texas, se puso a grabar porque los centros de exterminio prenatal venden esos bebecitos y hacen esto y muchas cosas más. Y eso ya está documentado. O sea, que lo que se está haciendo con estas criaturas. Luego, ¿qué pasa con los embarazos posteriores? Pues a veces hay pérdidas espontáneas, partos prematuros, de bajo peso. Pues en los países donde está penalizado es la cárcel, pero realmente es rarísimo encontrar una mujer que está pasando una pena que, bueno, si yo, por la locura que sea, que me fumé alguna droga y se me ocurre descuartizar a mi hijo, pues la justicia exige, como yo le quité la vida a un ser humano y más grave porque es mi hijo, ¿cuál sería la diferencia en que un asesino serial fuera a la cárcel y yo no? Estoy quitando la vida. Sin embargo, lo que nos interesa no es recriminar a la mujer, sino ayudarla a sanar. Los que deberían de estar ahí son los que llevan a cabo esas leyes, los que están lucrando, los médicos, en fin. Ahora, a nivel espiritual, pues algún día hay que rendir cuentas al Creador. Yo siempre les digo, cuando llegues al cielo, siempre dicen que nos abre, no me he muerto, ¿verdad? Pero dicen que nos abren la puerta, mucha gente que tiene experiencias de vida después de la vida, nuestros seres queridos. Seguramente va a estar en primer lugar esa criatura dándote la bienvenida al cielo y vas a tener que explicarle a Dios, pedirle perdón si no le pediste en vida a esa criaturita. Vas a vivir sin paz. Para los católicos, mientras no nos arrepentimos de esto, pues es la excomunión, porque es una pena tan grave que, bueno, en el catecismo es la única que viene escrita. Digo, hay muchas otras más, pero es la única que viene que quien comete un aborto, quien ayuda, en ese momento queda fuera de la iglesia. Claro, si tú te arrepientes, vuelves a entrar. Claro, Vuelves a entrar. Y de hecho el Papa Francisco, antes solamente sacerdotes con permiso podían, no solamente los obispos antes. No, sacerdotes que tenían permiso de dar la absolución a este pecado. Digo, ahora es tanto que dijo, bueno, en el año de la misericordia, todos los sacerdotes, y ya quedó abierto. O sea, cualquier sacerdote puede dar la absolución. Y bueno, pues vamos a ver, si tú pasaste por esto, ¿qué puedes hacer para sanar? Que aquí viene la parte más importante. Pues lo primero que habría que hacer es reconocer. Reconocer que eso que hiciste, pues fue algo grave porque fue un daño que le hiciste a tu propio hijo, haya sido del producto que haya sido, y tan grave como quitarle la vida, como que tenía una misión, como que pues sí. Y le toda la generación que iban a hacer con esa alma, que también quedó tronchada. Marilena, y tengo que volver a la palabra, porque sigue. ¿qué es lo que dice la parábola que está en el Evangelio de hoy? En la medida que nosotros nos vamos despojando de quedarnos solamente en la vía, para que esta palabra que hoy está llegando, que es la buena noticia del reino de Dios, se quede, estuvo el programa bonito, uy, ya están como un poco fastidiosas, quédense hasta el final que no va a estar fastidioso. Bueno, pero es que yo me sé todo esto, pero es que, o las espinas de que, bueno, lo que pasa es que ellas no saben por lo que yo tuve que pasar. Todo eso hay que entregarlo y llegar a la tierra buena. Porque esa tierra buena va a entrar el Espíritu Santo. Y San Juan de la Cruz dice que va llenando tanto en la medida que nos le vamos permitiendo, que todos nuestros apetitos y nuestra voluntad se goza en Dios. Yo sueño, y mi director espiritual me dijo, como sueñas con Jesús, sigue soñando. Yo sueño que se cumpla, bueno, eso se va a cumplir. Yo lo que digo, sueño de yo verlo, lo que está en Isaías 65, que dice, yo todo lo hago nuevo, que también lo está en Apocalipsis. Y empieza a describir que el niño podrá meter el dedo en el hoyo de la aspid o de la serpiente. O sea, podrá convivir el mal con el bien. ¿Y cuándo se da eso, esa tierra nueva? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. En muchos seres humanos eso ya se está dando. Y hasta el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús. Y eso me encanta. Pero ¿por qué no se ha dado el triunfo del Sagrado Corazón? Porque está esperando que seamos más. Y que no vamos a hacer todo. Mis faltas, porque también puede ser una que diga, bueno, ¿yo qué tengo que ver con el aborto? Yo no he abortado, mi hija tampoco. Acuérdate que hay un pecado que se llama de omisión. ¿Y qué he hecho por esas mujeres que están adoloridas por evitar esto? O sencillamente no me ha interesado ese punto en la agenda política y yo he votado por candidatos abiertamente que van a trabajar sobre esto. Entonces, algún día voy a rendir cuentas porque yo les di poder.
O sea, fíjate una cosa, en la primera parte de la parábola de hoy. Bueno, yo soy católica, pero es que la mujer también tiene derecho sobre su cuerpo. Esa está en la vereda, esa palabra no cayó. Esa palabra no cayó. ¿Por qué? Porque tiene piedras que se han sedimentado y dice, yo vivo la vida, yo cumplo, voy a la misa, yo doy la limona, pago el diezmo, hago esto, Santa hago Sonia. tal, canto. Pero es que de todas maneras, esa pobre niña tenía derecho a ser feliz. O la de las heridas que dice, ¿y qué me importa a mí esto? Si a mí nadie me atendió. Si yo fui violada y nadie me enseñó nada. Sí, aquí estamos para eso. Aquí estamos para decirte que Dios te ama. Que Dios te ama y te ama mucho. Y que además de eso, propone una nueva vida, porque dice la última parábola que entonces cayó en tierra fértil y creció el árbol y dio frutos para el reino de Dios. Y entonces vuelvo a decir lo que dice San Juan de la Cruz, que entonces el alma que va viviendo esa experiencia de reconciliación, de perdón, no importa lo que fuiste, sino lo que eres a partir de hoy, se va, todo el gusto y todos los apetitos se van divinizando. Entonces me gustan las cosas de Dios, los apetitos son para Dios y la voluntad es para Dios. Se va uniendo. Y él hace un poema y a mí me conmueve hasta las lágrimas, aunque lo he leído muchas veces, vuelvo a llorar porque siempre lo entiendo más, que dice, rompe la tela de este dulce encuentro. El Señor entonces rompe la tela y podemos decir lo que dice San Pablo, entonces lo conoceré a Él como Él me conoce a mí. No perdamos tiempo, no caigamos en diatriba, busquemos el reino de Dios y su justicia, y una de las formas para llegar, la vía más expedita, diría un abogado, es conociendo este gran pecado de abominación de lo que nos está hablando María Elena. Que la del sangre aborto. clama justicia. Y Ya la lo sangre ves, clama dije. justicia. Sigue, hijita. Bueno, voy a leer. El estado de depresión a menudo cesa cuando la madre reconoce que es responsable del daño cometido, la muerte de su o sus hijos. Cuando escucha su voz interior, para esto primero hay que hacer silencio interior, cuando asume las consecuencias de sus actos y acepta la verdad con calma, con humildad. Lo que se descubre no es fácil, pero su efecto es sanador. Para que una herida cicatrice es necesario reconocer la espina, buscarla, mirarla, sacarla, limpiar, desinfectar y curar. Bueno, tú que nos escuchas dices, y bueno, ¿cómo le hago? Pues bueno, acércate a tu parroquia. Seguramente en el Centro Provida vas a encontrar ayuda. Busca el teléfono de la diócesis porque hay, ¿cómo se llaman? Retiros de sanación. Y que Exacto. es totalmente confidencial los que van. El proyecto ya Raquel, hay muchísimos lugares. Bueno, ¿quieres sanar la pérdida de un bebé que no nació? Incluso si tuviste una pérdida espontánea, algunas de estos pasos te pueden servir. No importa si fue un aborto espontáneo provocado con medicamentos o mediante cualquier procedimiento, si fue en casa o en un centro de exterminio prenatal, si eres la mamá, el papá, cualquier familiar o amigo que participó, porque esta herida la llevan los que ayudaron también. Inicia tu camino hacia la sanación. Entonces lo primero que puedes hacer es comprar un cuadernito que va a estar destinado para esta tarea. Lo primero que puedes hacer es si sientes remordimiento, culpa, dificultad para dormir, pesadillas, si escuchas voces o llantos de bebés, si sientes depresión, ira, resentimiento, ansiedad, soledad, retraimiento, problemas con relaciones interpersonales, desórdenes alimenticios, pensamientos suicidas, drogadicción, alcoholismo, si vives una sexualidad desordenada y bueno, muchos más, porque el síndrome posaborto es muy parecido a lo que sufren los veteranos de guerra, solo que ellos son héroes y esto se guarda en silencio. Y fíjate una cosa, Marilena, que cuando estabas diciendo todos esos traumas, cuidado, voy a una segunda parte, porque siento con palabra de conocimiento que algunas almas están escuchando esto y van a buscar la ducha espiritual, van a buscar la confesión. Si después que te confiese, el sacerdote da la absolución y cumple la penitencia, que son los pasos para una buena confesión, el enemigo va a volver a decirte, mira lo que hiciste, no hagas caso. Es como si cualquier otro pecado que yo cometa, pues ya quedó en la basura. En la basura. Sigo adelante y reparo. Es más, yo hago esta forma porque como Dios todo lo hace perfecto, entonces también olvida perfectamente, no como nosotros. Señor, mira, y Él puede decirnos, ¿de qué me hablas? Ya yo te perdoné. Ya yo no me recuerdo eso. Cuidado, porque sé y creo en Dios y voy a orar por esto, que muchas van a buscar el sacramento de la confesión para ponerse a derecho Ahorita vamos a ver con en el los Señor. pasos. Si presentas
varios de estos síntomas, Ujú. seguramente las heridas aún están abiertas y es necesario atenderlas. Entonces, ¿qué vas a empezar? En tu cuaderno, empieza a escribir, no importa cuánto te tardes en todo lo que estoy aquí describiendo. De hecho, puedes guardar el link del programa para que después lo estés viendo. Y hay una página que se llama Derecho a Nacer Protegido por la Ley, que tiene un álbum de fotos donde viene cómo sanar el síndrome posaborto. Ujú. Entonces, escribe la historia de tu experiencia a partir del momento en que conociste al papá o a la mamá del bebé hasta el día de hoy. Esto puede llevarte varios días. Lo importante es que seas constante y vayas plasmando todo lo que viviste en ese periodo de tu vida. Después haces una línea horizontal que abarque toda la hoja. En el extremo izquierdo vas a poner el principio, el inicio de tu vida, y en el derecho la edad que tienes hoy. Vas a señalar las líneas, en la línea, los Ujú. momentos más importantes de tu vida. Puedes crear un signo para los momentos felices, otro para los tristes, los dolorosos. Entonces ve describiendo ahí todo lo que ha ido pasando, las alegrías, los enojos, las Qué penas. lindo. Luego vas a dividir la hoja a la mitad. En la primera mitad vas a escribir cómo te ves hoy y en la segunda cómo te veías antes de esta experiencia para que puedas ver cómo cambiaste. Dibuja y describe cómo te ves y cómo te veías, lo que reflejas y reflejabas desde el punto de vista físico, emocional y espiritual. Ujú, ujú. Después en el cuaderno anota los días de la semana y observa cada día qué sentimiento te domina. Si es paz, alegría, tristeza, enojo, miedo, fastidio, y asigna un número del 1 al 10. Es decir, me siento alegre, Ujú. 5, o 10, o 1. Y si aún no te has acercado al sacramento de la reconciliación, como te dijo Sonia, vete a confesar y lleva tu cuaderno por si quieres platicar algo con el confesor. Después vas a Ya va un elaborar. momentico. Voy a hacer un paréntesis aquí Sí. porque los sacerdotes normalmente tienen una larga fila de... Haz una cita especial. haz Yo creo una que es cita algo muy especial, porque especial. si vas allí, el sacerdote va a decir, usted vino a confesarse, no a hacer dirección espiritual. Bueno, después vas a hacer un árbol genealógico que va a incluir a tus abuelos, tus hijos y si tienes nietos. Vas a dibujar un corazón para los que se casaron por la iglesia, se unieron al civil o vivieron en unión libre, es decir, cuando hubo una relación amorosa. Ujú. Una cruz para los que fallecieron y escribe la edad en que murieron. No olvides a los que murieron en un aborto provocado espontáneo. Después vas a dibujar un círculo, ¿sí? Vas a hacer una lista de las personas que participaron en el aborto y a cada uno le vas a dar un porcentaje de responsabilidad y juntos deben sumar el 100%. Entonces vamos a poner, por ejemplo, pues el médico, el papá que huyó, pero no olvides incluirte a ti misma. Y después en ese circulito que escribiste vas a hacer un pastel. Acuérdate que es como las rebanadas de pizza. Ya. Puedes hacerle 10 rebanadas y luego al que le tocó 20 le coloreas con Ujú. 2 y le pones el papá. Le pones a lo mejor 3 coloreadas y le pones el médico. Y bueno, pues otra de esas partes no debes de olvidarte que es para ti. Trata de usar un color diferente para cada persona y acuérdate que no debe quedar ningún espacio vacío. Deben de juntar entre todos el 100. La persona que te dio un mal consejo también tiene una parte de por ahí. Luego en tu Y yo cuaderno. diría que algunas veces por eso si se me está escapando algo, este está de país. Porque a veces yo simplifico las cosas porque yo le digo, señores, vamos a hacer una cosa, como yo no tengo esa memoria que tú tienes, aquí lo voy a dejar y tú vas a colocar allí lo que faltó. Si te ayuda, puedes también en tu cuaderno escribirlas y darles, acomodarlas por orden de responsabilidad y ahí le vas asignando cuántas rebanaditas de pizza les hubieran tocado. Ujú. Y luego describes, vas a poner el nombre de cada una, qué te hubiera gustado que hubieran hecho. Es decir, el papá pues que no hubiera huido. Y mi amiga que me hubiera dado un buen consejo, que me hubiera abrazado, que me hubiera dicho, yo te ayudo y vente a vivir a mi casa. Y no olvides escribirte a ti misma, a esa persona que fuiste tú. Pero esa carta tiene que ser una carta hecha con mucho amor, porque la vas a hacer, por ejemplo, de una mujer de 50 años a una mujer de 18 años. Ahorita, pues si te corrieran de tu casa, tienes trabajo, tienes una relación con Dios, tienes una madurez diferente, es decir, no puedes juzgarte con la severidad si lo cometieras hoy y tu pecado sería mucho más grave versus a esa misma persona que eres tú a esa edad. Es decir, la escribes como si fuera tu sobrina y estuviera Qué pasando por lindo. eso y Sí. con mucho amor. Después en el cuaderno vas a leer cada día las cartas que escribiste a las personas que participaron, una por día. Y vas a observar y describir, ya en otra hojita, qué sentimientos te despierta leerlas, qué se aviva en tu corazón, si hay coraje, si hay compresión,
si hay tristeza. Y después de esto puedes volver a escribir a quien creas que sea necesario escribir, pero le vas a meter comprensión y perdón, por nombrar un par de ellas. Después en el cuaderno vas a leer todo el trabajo que has hecho, pero te vas a enfocar en el dolor, en el sufrimiento y describir a mucha profundidad, con mucha honestidad, lo que te provocan las personas que te llevaron a esto. Y pregúntale a Dios qué necesitas para recobrar la paz con ellos, contigo y con él. Que bueno, lo Tiene que primero haber sería el perdón. perdón, ¿verdad? Pues Perdón, es obvio. indudablemente. Luego Perdonando y perdonándolo a nosotros mismos y perdonando a los Exacto. demás. Después ve al Santísimo con tu cuaderno, ora, pídale a Dios que te permita conocer el sexo de esa criatura, a quién se parece, porque ya está en el cielo, ya tiene una edad diferente, un tamaño diferente, una forma diferente, de qué color es su cabello, sus ojos, sus facciones. Y muchas veces te lo va a mostrar nuestro Señor. Una vez que te lo haya mostrado, escoge un nombre, pídele que te diga cómo se llama, pídele a nuestro Señor. Y puedes comprar algo que te recuerde a ese bebé que nadie tiene que saber. Por ejemplo, un peluche, no sé, cualquier cosa. Y después, en tu cuaderno, vas a escribir una carta para tu hijito. Recuerda que él vive en paz, que te perdonó, que la Virgen lo cuida, que le celebra sus cumpleaños, que esa criatura está intercediendo por ti y quiere verte feliz. Y a veces para ser feliz necesita verte feliz. ¿Qué puedes hacer después? Reparar el pecado, orando por el fin del exterminio prenatal, por las mujeres que pasan por un embarazo inesperado, por la conversión de los que trabajan en la cultura de muerte, trabajar en un centro pro vida. Y bueno, yo creo que aquí tienes una tarea muy larga y nos queda ya poco tiempo para cerrar. Y sobre todo, hablar del amor de Dios, que es Dios de vida y nunca, nunca de muerte. Porque hoy hablamos de este exterminio, pero también ahora el mundo, la cultura de la muerte, habla de, a los viejitos, ¿cómo se llama? Eutanasia. De la eutanasia. Pobrecito, Ya no, no, sí, ya a mí que me ya está no molestando sufran. y quiero jugar el papel de Dios. Eso también es por ausencia del amor de Dios. Todo se centra y quisiera ponérselos de tarea que mediten el Evangelio de hoy, que es Marcos 4, cuando está la parábola del sembrador. Dios es el sembrador y quiere sembrar en el mundo entero su palabra. Pero si yo me quedo en esas heridas, si yo me quedo en juzgar a las que se han hecho, a las que por no conocer se hicieron un aborto, a los medios abortistas no se trata de juzgar, se trata de amar, de decirle, mira, Dios te ama y te puede perdonar todos los pecados que has hecho hasta hoy. El único que no puede perdonar, ¿cuál es? No es del Espíritu Santo. El único que no puede perdonar es el que no le confesamos. Bueno, entonces bajo esta tónica, porque ya llegó el jefe. Ay, sí, nos hace falta la pregunta, ¿qué estoy haciendo hoy día para proteger la inocencia, la vida y la familia? Y vamos a cerrar con una oración. No, pero antes voy a Quedan hacer 2 esto cuando minutos. yo le digo, este joven es bello, y yo veo su alma y es un alma de Dios. Cuando yo digo, llegó el jefe y él hace así. El jefe es el de arriba, Y bueno, eso es correcto. hoy extrañamos, nuestra madre no pudo estar atrás, seguimos en Radio María, lo que pasa Pero es ella que está ella va aquí. de visita a otro lado, pero aunque no la veamos, ella está aquí. Ella Y está vamos a aquí. cerrar con una oración. Y te damos gracias, gracias infinitas, Señor, porque tú tocaste nuestros corazones para hablar de la vida, para hablar de ti, para hablar de tu amor, para hablar de que tú eres ese sembrador y quieres sembrar sobre nosotros esa semilla de santidad. Bendice Radio María en todas partes del mundo, bendice a todos los voluntarios, a los que trabajan aquí, para que lo hagamos con rectitud de corazón, solamente para extender tu reino. Bendice a las jóvenes que hoy escucharon este programa y las que lo van a ver luego cuando se suba al canal de YouTube, para que entiendan que es un Dios de vida. Bendice a los médicos que están confundidos, Señor, no los juzgamos. Bendice a los legisladores para que no hagan leyes contrarios a la vida, contrarios a ti. Bendícenos profundamente en este inicio de año para llevarnos a todos hacia la santidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y todavía nos queda un minuto. Te Por recordamos, los siglos de los siglos. Amén. que si tienes esta herida, acércate, te lo vuelvo a repetir, a tu parroquia. A veces hay psicólogos que atienden, generalmente hay un grupo Provida y vas a recibir información de cuándo es el siguiente retiro. Viñedo de Raquel, hay muchos. Y muchas veces puedes tener un acompañamiento de tú a tú para ir sanando poco a poco esa herida, porque Dios te quiere sana, Dios te quiere feliz. Sí, Señor. Y tu hijo también desde el cielo te quiere ver en paz, porque él es feliz, él pasa con todos esos niñitos, pasa con su abuelito, con su abuelita, con los tíos, él está
¿Qué felicidad más grande puede haber que vivir en el cielo? Y esas criaturas, aunque no es que lo queramos, pero tienen una gracia especial porque sus almitas no pecaron. No pudieron cumplir su misión, pero sus almitas llegaron puras al cielo. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.